Muy bien, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 6. Y hoy día vamos a enfocar en el versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erráis, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo a ver tu palabra y escuchar lo que tú nos dices. Te pedimos que nos concedas orejas para oír, y tu Espíritu está diciendo que guíes a tu siervo en decir lo que quieres a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta porción de Romanos, el apóstol está hablando de la tontería de la idea de que uno que sigue a Jesucristo puede seguir en el pecado, pensando que es bajo la gracia en lugar de la ley. Y nos ha dicho, como vimos el domingo pasado, que somos esclavos a cualquier principio que obedecemos, sea del pecado o de la justicia, sea del diablo o sea a Dios. Entonces, si somos en Cristo, debemos ofrecer los miembros de nuestros cuerpos a Dios a servirlo en justicia. Y el apóstol dice, estoy hablando en términos humanos porque nosotros, quienes creemos, no debemos ser desanimados a ofrecer los miembros de nuestro cuerpo en servicio, pero debemos alegrarnos en poder servir a Dios. Y los que sirven al pecado, pues trae el pecado las consecuencias destructivas que dirigen a la muerte, pero los que sirven a la justicia reciben consecuencias gozosas que dan abundante vida. Ahora, el domingo pasado, si estaban atentos, fijaron en que no dije casi nada del versículo 17, y es porque quise dar nuestra atención a este versículo hoy día. Leí un sermón de un hermano inglés que da el bosquejo bien, yo creo bien importante, pero si ustedes piensan, antes de decir esto, si ustedes piensan que estoy tomando mucho tiempo en predicar por el libro de Romanos, este hermano tardó 13 o 14 años predicarlo domingo tras domingo. No van tan despacio como algunos. De todo modo, hay mucho para beneficiar nuestras almas en este libro y es bueno tomar el tiempo para estudiarlo. Y en su mensaje nos dice que ese versículo nos dice precisamente lo que es un cristiano. Y estoy de acuerdo y me gusta esto porque nos presenta en una forma diferente de lo normal. En la educación, en la escuela, nos dicen siempre que hay que presentar la misma cosa en diferentes maneras para que la gente entienda, o los estudiantes entiendan. Y aquí también yo creo que es bueno ver de una perspectiva diferente lo que es un cristiano. Y aquí en este versículo vemos tres cosas. Un cristiano es alguien que ha pasado por un cambio grande. Segundo, que es Dios quien hace el cambio. Y tercero, que la prueba del cambio es la obediencia del corazón. Y comenzamos con el cristiano es una persona que ha pasado por un gran cambio. Dice el apóstol,
aunque erráis, esclavos del pecado, ahora habéis obedecido. O sea, el cristiano tiene un pasado que es diferente de su presente. El apóstol dice a los romanos, erráis, pero ahora no. Lo que eran, no son no más. Estaban en Adán, pero ahora están en Cristo Jesús. Estaban muertos en sus pecados, ahora son vivos en el Salvador. Entonces, un cristiano es alguien que ha experimentado un cambio grande en su ser, en todo su ser. A veces he visto la expresión es una persona que ha recibido un trasplante de corazón, y es buena ilustración. Nosotros no somos nacidos cristianos, somos nacidos en Adán, bajo la ley y en esclavitud al pecado. No estoy diciendo que todos son tan malos como pueden ser, o que un niño es tan corrompido por el pecado como un adulto, pero todos son nacidos en Adán y bajo el pecado. Y por eso nadie está en Cristo por naturaleza. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, tienes que ser nacido de nuevo. Por eso Pablo dijo a los corintios, si alguien está en Cristo es nueva creación. Porque para estar en Cristo es ser cambiado. Y déjame leer 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, eran metidos en todos esos pecados. Pero al creer en Jesucristo, salieron, fueron cambiados y abandonaron su forma anterior de vivir. O, como dice en Efesios 5:8, otra manera de expresarla, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hay muchos pasajes así que manifiestan que los en Cristo no son la misma persona que estaban antes. Y por eso hay que entender que un cristiano tiene un antes y un ahora. Y deben ser bien diferentes. Afuera quizás no es muy obvio a otras personas, especialmente si alguien se entrega a Cristo como de 10 o 11 años. Su cambio va a ser muy diferente y menos observable que alguien que es un drogadicto o cosas así. Pero aunque el mundo no lo fija, la persona que ha experimentado la gracia del Señor sí va a saber que Dios ha hablado en su corazón y lo ha cambiado. Hay gente que pueden decir fue en tal momento que creí. Hay otros que no pueden decir fue en tal momento, es que estaba yo viviendo por el mundo y comencé a ser convencido y después de un tiempo di cuenta que no estuve la misma persona.
El Señor obra en muchas formas diferentes, pero la cosa es, siempre cambia una persona. Y entonces el creyente, mirando tras su vida, debe poder ver que hubo un tiempo cuando estuvo en esclavitud al pecado, y ahora debe poder ver que está sirviendo a la justicia y la santidad y no al pecado. Y vamos a meternos más en este cambio de lo cual estamos hablando. Cuando digo que es una persona diferente, el cambio que Dios hace afecta a toda la persona. Su voluntad, sus emociones, su mente, todo. Dice el apóstol aquí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Entonces, habéis obedecido la voluntad, forma de doctrina, la mente, el corazón, pues el corazón, la voluntad, etc. Es un gozo para el cristiano obedecer al Señor. Y cuando dice obedece es que sigue la enseñanza de su palabra. Entonces, una manera de expresar el cambio que Dios hace es que yo me cambie de seguir mi propia voluntad y hacer lo que yo quiero a pesar de todo, a buscar su voluntad y hacer lo que Él quiere. Es un cambio que me goza en que he experimentado este cambio y por eso no es contra mi voluntad, deseo obedecerlo, toca mis emociones, pero no es pasar en la emoción, porque hay gente que se anima un día y luego, pues no soy cristiano porque no me siento a gusto. No. Ellos son como la semilla echada en el camino y salió, pero en la tierra pedrosa, digo. Salió, pero con el sol se secó. Cuando Dios hace el cambio, es un cambio de la persona entera. Y no sigue sus sentimientos, sino sigue la palabra. No se goza en hacerlo, pero no basa su fe en sus emociones, sino en lo que Cristo ha hecho por esa persona. Entonces la fe verdadera nos libra a servir a Jesucristo de corazón y nos libra a hacerlo como se revela en la palabra, y esto involucra todo nuestro ser. Otra manera de expresarlo es que hemos tenido un cambio de dueño. Servimos el pecado. Nuestro dueño fue el pecado. Pero ahora servimos la justicia y la santidad es nuestro dueño. O sea, pertenecemos al diablo, ahora pertenecemos al Señor. Saben que yo he visto varios programas, leído en un libro que creo que es Fausto, el famoso libro, pero que dicen, esta persona va a vender su alma al diablo. El diablo no va a pagar a nadie porque ya tiene. La pregunta es, ¿quién va a escapar del diablo y cómo? Y la respuesta es que no podemos, solamente Dios nos puede librar. Y entonces hay que buscar a Dios cuando uno da cuenta que es esclavo al pecado. Y quiero preguntarles, mirando tras su vida, ¿puede decir que en otro tiempo pertenecían al pecado, pero ahora pertenecen a Dios?
antes estaban esclavos al pecado, pero ahora están esclavos a la justicia, sirviendo a Jesús de buenas ganas con todo su ser. Pues si no, hay que buscarlo ahora para librarlo. Y si puedes decir que sí, hay que dar a Dios la gloria y la honra por el cambio. El apóstol dice, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora no. ¿Quién nos libró? Pues Dios. Dios es el que cambia a alguien de las tinieblas a la luz, que cambia uno del hijo del diablo al hijo de Jesús. Siendo que no somos nacidos cristianos y somos por naturaleza hijos de ira, alguien tiene que rescatarnos. Nosotros no podemos. Y es el poder de Dios que obra para salvarnos y cambiarnos, y entonces debemos dar la gloria y la honra a Él cuando estamos en Cristo. Pablo dice en Romanos 1, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y es el poder de Dios solamente que puede librarnos de la esclavitud a la muerte y hacernos vivos en Cristo Jesús. Otra manera en que dice esto también al fin del versículo, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Yo, al leer esto, pensaría, pues va a decir que el creyente obedeció la forma de doctrina que fue encomendado o entregado a la creyente. Pero no dice así, dice que fuimos entregados a la doctrina. Es una forma curiosa de decirlo, pero la idea es que Dios nos llevó a la doctrina y creímos. Y otra vez está diciendo no podemos salvarnos. Otra manera en que esto se presenta, Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hace aptos? No nosotros, Dios. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Entonces es el poder de Dios que libra al pecador y que lo quita del poder del diablo y lo libra para servir a Jesús de corazón. Y luego, la prueba de que Dios nos ha cambiado es que obedecemos a Dios de corazón. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Cuando Dios nos cambia, fijen en cómo nos cambia. Para obedecer del corazón a su verdad. Y todo esto es importante. Cuando el apóstol dice aquí, aquella forma de doctrina, está hablando del mensaje que los apóstoles todos predicaron, que habían recibido de Jesucristo. Y entonces, si quieres decir cuál es la forma de doctrina, pues no hay más que leer Romanos, de lo cual Pablo está escribiendo, o otro libro en el Nuevo Testamento, y todos nos dicen la misma cosa, que somos salvos por fe, no por obras, para nadie gloríe, y que Jesucristo es el que nos salva,
Y lo hizo porque Él, siendo Dios y hombre y una persona, vino y vivió en este mundo sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y todos los que están en Él son perdonados y van a recibir una herencia eterna. Esta es la doctrina. El cristiano no es solamente alguien que cree algo y que es religioso o emocionante. Es una persona convencida de que la única salvación se encuentra en Jesucristo y por eso cree en Cristo y sigue a Cristo. Es comprometido a Cristo como Él se revela en la Biblia. Aquí es claro que no somos salvos por obedecer a una iglesia, aunque la doctrina de la iglesia es importante. No estamos obedeciendo a una filosofía y especialmente no estamos obedeciendo a algún hombre, ningún predicador o otra persona así. Estamos obedeciendo a Cristo si somos en Cristo. Y Pablo por eso dijo, yo no me predico a mí mismo, sino a Cristo y el crucificado. Y eso debe ser nosotros. Pero no puede salvarnos. La iglesia bautista no puede salvarnos. Jesucristo solamente. Es importante, no quiero decir que no, es importante unirse con una iglesia piadosa, una iglesia fiel que predica la palabra y servir al Señor con los hermanos ahí. Es importante aceptar la disciplina de la iglesia. Pero es Cristo quien salva, no la iglesia, no el pastor, no otra cosa. Entonces, debemos tener cuidado de la tentación. Algunos que dicen, pues, yo creo, solamente yo creo. ¿Qué crees? Porque ¿qué crees es tan importante como ¿qué crees? La pregunta no es si crees algo, sino si crees en el Hijo de Dios, Jesucristo, quien se revela en la palabra como el único Salvador de los pecadores. Y que crees que la única manera en que puedes ser salvo es por fe en Él, porque tus obras no valen por nada. Eso es lo que enseña la Escritura. De la misma forma, no confío en los que dicen que creen, pero rechazan lo que la Biblia dice. Porque si no están siguiendo esta forma de doctrina que fue entregada a nosotros, no tienen razón para pensarse cristianos. La única manera en que podemos saber lo que Cristo enseñó es por leer esto. Si no estamos siguiendo y obedeciendo esto, ¿cómo pueden decir que sigan a Cristo? Cristo dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Entonces hay que creer y obedecer esta forma de doctrina que fue entregada a nosotros. Y la otra cosa es que hay que obedecerlo de corazón. Hay mucha gente que en general sigue lo que la moralidad, las reglas como ellos piensan de la Biblia, porque sus papás dicen que necesitan hacerlo o porque tienen miedo de que el Señor va a pegarlos con relámpagos o algo así. Pero no someten a la palabra y a Dios de corazón. Es que tienen miedo o alguien está diciéndoles que necesitan hacerlo. La pregunta es, no solamente si creemos la Biblia y la obedecemos, pero si lo hacemos de buenas ganas, con gusto. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que es fácil creer y obedecer. No estoy diciendo que el creyente siempre quiere obedecer.
Hay una batalla que vamos a ver en capítulo 7. Pero cuando tenemos deseos que conflictan, deseamos más que nada la santidad. Y deseamos más que nada obedecer a Dios. Y nos hace triste cuando nos rendimos a la tentación y somos arrepentidos. Si somos en Cristo, esta palabra debe ser más preciosa a nosotros que oro y plata. Debemos desear el fruto del Espíritu más que las alabanzas de los hombres, porque Cristo nos ha cambiado y ha puesto un nuevo principio en nuestros corazones para que sigamos a la justicia, la santidad, como antes seguimos el pecado. Entonces, otra vez, un cristiano es alguien que ha sido cambiado por Dios para que sea librado del pecado, la esclavitud al pecado, y que ahora obedece a Cristo como se revela en su corazón. Digo, como se revela en su palabra, el cristiano lo obedece de corazón. Mira tu vida, pasado, presente. Puedes decir, en aquel tiempo fui esclavo al pecado y ahora soy libre. Si no, ora ahora para que el Señor le manifieste su esclavitud al pecado y que le libra, que te dé un nuevo corazón que goza en la palabra y en la verdad y en la santidad. Pida a Dios que te traslada de la esclavitud al pecado a la esclavitud de la justicia y a Jesús. Porque si el Hijo los libra, son libres en verdad. Puedes decir que estás buscando al Señor de corazón, buscando obedecerlo de corazón. Si el corazón es indiferente hacia la palabra, si no hay gozo en escuchar a la palabra del Señor y oír lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo quiere que hagamos, si no tienes interés en aprender cómo vivir para agradar a Cristo, hay que preguntar por qué. ¿Dónde está la prueba que soy esclavo a la justicia? Porque si no hay, entonces quizás todavía soy esclavo al pecado. Si estás rechazando lo que lees en la palabra, ¿cómo puedes decir que estás obedeciendo de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados? Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación, ha preparado buenas obras para que andésemos en ellos. ¿Cómo no podemos gozarnos en andar en ellos? Vamos a esforzarnos a hacernos fuertes con la palabra de Dios y vamos a buscar un corazón dispuesto a obedecerlo y traerle fruto a la gloria. Cuando somos tentados por el pecado, vamos a recordar que éramos. Y cuando dimos cuenta que no somos lo que éramos, vamos a dar la honra y la gloria a Dios y agradecerlo porque Él es el que hace el cambio. Y vamos a orar por los que todavía están en tinieblas para que el Señor los libre también. Oremos. Oh Señor, gracias que tu poder es tan grande que puede quebrantar las cadenas del pecado y librar el corazón y cambiar el corazón para que goza en obedecer lo que una vez parecía penoso. A los que escuchen este mensaje, si hay alguien que todavía está en esclavitud al pecado, abra su corazón para que vea.
toque su corazón para que desea ser librado. Y para que busque su rostro y llame a ti hasta que encuentre la libertad, obedecerte con gozo. Por los que están batallando con el pecado, enséñanos a amarte más para que el pecado sea menos atractivo. Llena nuestros corazones, llena nuestras mentes, con tu palabra, llena nuestra voluntad con buenas ganas de hacer el bien, y anímanos a seguir la justicia y servirla como antes servimos al pecado. Todo te pedimos en nombre de Jesucristo.